¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega del reconocimiento a Alfonso García Robles de 2018. Nos encontramos en el Auditorio Jorge Carpizo, en la Coordinación de Humanidades en Ciudad Universitaria. Bueno, recordemos que este reconocimiento se hace principalmente a todas esas personas que han estado en favor y bueno, una lucha de las personas migrantes. En este auditorio va a ser presidido principalmente por el doctor Enrique Graue, rector de la universidad. También se encontrará el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, seguido por el doctor Jorge Madrazo, coordinador del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM. Y bueno, son 4 los galardonados en esta ocasión, se los voy a ir mencionando. Principalmente es Isabel García, Antonia Hernández, el padre Pedro Pantoja Arreola y Jesús Chuy García. Y bueno, les iré comentando un poquito que en este auditorio ya están arribando las autoridades, principalmente están las familias de estos galardonados y les voy a comentar un poquito de las semblanzas de ellos. Ella es Isabel García, es defensora de los migrantes y refugiados en la frontera de México y Estados Unidos. Por más de 40 años ha apoyado a las personas migrantes y actualmente es fundadora de la Coalición de Derechos Humanos en Arizona. Seguido por Antonia Hernández. Ella es una de las activistas más importantes en Estados Unidos, comenzó desde muy joven, su familia en 1956 emigra a Estados Unidos, donde ella pues trabajó en el campo y se pudo dar cuenta de esta actividad. Es por eso que surge su interés en apoyar a las personas migrantes. En 1970 se convierte en licenciada en Historia por la Universidad de California. Actualmente también es una de las latinas más importantes en formar parte del Consejo para el Comité del Senado estadounidense del Poder Judicial. Ella es miembro del Colegio de Abogados en California y actualmente es presidenta y directora ejecutiva de California Community Foundation, organización filantrópica que bueno, es una de las más importantes en Estados Unidos. Seguido, el tercer galardonado del día de hoy es el padre Pedro Pantoja Arreola, que por más de 50 años ha estado en esta labor, principalmente con su albergue Casa del Migrante Saltillo en Coahuila. Bueno, este albergue da servicio jurídico, atención psicológica y sanitaria principalmente, es un referente nacional e internacional, donde bueno, este padre Pedro Pantoja principalmente ha amparado y protegido los derechos humanos, poniendo principalmente su integridad física un poco en riesgo, pero es por eso que ha sido galardonado en esta ocasión. Vamos a seguir comentando el último galardonado de esta ocasión. Él es Jesús Chuy García, que bueno, es licenciado en Ciencias Políticas, trabajó como asistente legal, él es un político estadounidense y miembro del Partido Demócrata. También es miembro electo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y bueno, él se desempeñó en la Junta de los Comisionados del Condado de Cook. Les voy a platicar un poco porque ese reconocimiento se hace en nombre de Alfonso García Robles. Él fue un diplomático mexicano, galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz. Su labor más destacada fue la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967 y es un referente a la no proliferación nuclear. Y bueno, por esta labor incansable que él tuvo en vida, es por eso que se hace este reconocimiento a las personas que principalmente han apoyado a esta labor en defensa de las personas migrantes. Y bueno, pues principalmente, como les hablaba en un principio, va a estar dirigiendo esta ceremonia el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nombre de uno de los galardonados, que es Jesús Chuy García. Está el doctor Javier, quien es director de sede de la UNAM en Chicago. Y bueno, pues también les voy a platicar un poquito que este acto es su segundo año consecutivo que se ha realizado, principalmente en este auditorio, que es donde se ha llegado a cabo por segunda ocasión. Y bueno, también quisiera hablarles un poco que precisamente por toda esta situación que ha ido pasando de las personas migrantes en estos últimos años, es por eso que la UNAM decide dar este reconocimiento, porque no solamente ellos, que son los internos en la universidad, han hecho una gran
gran labor, sino que fuera de ellos tenemos a muchas personas que están principalmente en la frontera haciendo estas actividades. Es por eso que hoy la UNAM decide galardonarlos y bueno, estas personas recibirán un diploma, un reconocimiento y también una medalla emblemática. En esta ceremonia también se otorgará una pequeña semblanza, una cápsula donde se hablará de toda su vida, de toda la semblanza y todas las acciones que ellos han tenido a lo largo de su vida en defensa. Tenemos a personas que son desde licenciados, también tenemos a doctores, principalmente como ya les había comentado, un sacerdote incluso también es el que va a recibir este reconocimiento. Y bueno, vemos que las personas están acomodándose, ya está en presencia aquí el doctor Enrique Graue, vemos que ya está arribando al auditorio Jorge Carpizo. Les quiero comentar también y reiterarles que son 4 los galardonados en esta ocasión. Vemos que el doctor Enrique Graue ya está en el podio. Los dejo con esta ceremonia. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2018. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez, secretario permanente de la Junta de Gobierno de la UNAM. La señora Antonia Hernández, presidenta y directora ejecutiva de la California Community Foundation. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El señor Rafael Medina Martínez, presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles. La licenciada Guadalupe Mateos Ortiz, tesorera de la UNAM. El doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y el doctor Jorge Madrazo Cuellar, coordinador del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM. Saludamos la presencia de miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, de los embajadores de la República de Ecuador y de Jamaica en México, de autoridades universitarias, de invitados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de directores de sedes foráneas de la UNAM, de invitados de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, así como de familiares y amigos de los galardonados que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra el doctor Luis de la Barreda Solórzano. Buenas tardes, señor rector, doctor Enrique Graue, distinguidos miembros del Presidium. Es para mí un gran honor dirigirles estas palabras de bienvenida. Quiero felicitar desde ahora a Isabel García, codirectora de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, a Jesús Chuy García, comisionado del 7º Distrito de la Junta del Condado
de Cook Chicago, a Antonia Hernández, presidenta y directora ejecutiva de la California Community Foundation, y al padre Pedro Pantoja Arriola, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo. Tener el don de la humanidad es simpatizar activamente con quienes enfrentan la casi inefable realidad del sufrimiento. Esa simpatía se despierta ante el desarraigo y el abandono y se expresa en un afán de protección, hospitalidad y solidaridad. Esa simpatía surge del reconocimiento de lo humano por lo más humano. Estriba en la identificación con el doliente, la cual consiste en declarar ilusoria la diferencia esencial entre los individuos. Tener humanidad es sentir lo común en lo diferente, aceptar lo distinto, rechazar la repulsión de lo extraño, experimentar repugnancia a ver sufrir a un semejante. Esa virtud se enlaza con la universalidad de los valores, comprendida como reciprocidad generalizada y consecuente, y cuyo código más explícito son los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada persona, cuyo sustento es el don imprescindible de la humanidad. Quienes hoy reciben el reconocimiento de Alfonso García Robles, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, han prodigado ese don con mexicanos que han migrado o migran a los Estados Unidos buscando lo que todo ser humano busca desde la aparición de nuestra especie en la Tierra, una mejor calidad de vida. Saludo con admiración y gratitud a quienes hoy reciben ese reconocimiento, doy la bienvenida a todos y reitero que es para mí un honor dirigir estas palabras de bienvenida. Esta biografía histórica es un homenaje para el embajador Alfonso García Robles, único mexicano galardonado con el Premio Nobel de la Paz en la historia de México por erradicar las armas nucleares en América Latina. Alfonso García Robles to come to the rostrum and receive the Nobel Peace Prize for 1982 with the gold medal and the diploma. Es bien conocido que la única zona libre de armas nucleares se debe a una paciente labor de México que trabajó de 1964 a principios de 1967 en deliberaciones, en reuniones de una comisión preparatoria que se conoció con el nombre de COPREDAL, a fin de concluir un tratado conocido mundialmente como el Tratado de Tlatelolco, y gracias a cual existe la única zona que hay en el mundo sobre prohibición total de armas nucleares. Es también un homenaje para toda la región latinoamericana por sus 50 años como zona libre de armas nucleares, por haber cultivado la semilla de la paz que sembró hace medio siglo el padre del desarme nuclear. Nació en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911, durante los años de la Revolución Mexicana. Estudió Derecho en la UNAM y terminó sus estudios en la Sorbona de París. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en la Embajada de México en Suecia, justamente el día que estalló la Segunda Guerra Mundial. Participó como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Poco tiempo después, quedó horrorizado
por la detonación de la bomba atómica, acontecimiento que lo marcó de por vida. Trabajó 10 años en la ONU y fue embajador de México ante Brasil. Después de la crisis de los misiles, el presidente Adolfo López Mateos le asignó la difícil y poderosa tarea de ser el responsable de desnuclearizar los países de América Latina. Tarea que logró concretar el 14 de febrero de 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco, dándonos así nuestra segunda independencia latinoamericana al librarnos de las armas nucleares en toda la región, ungiéndose como el primer conquistador del desarme nuclear en la historia de la humanidad. Fue secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México ante la ONU y la Conferencia del Desarme, Premio Nobel de la Paz 1982 y organizó la campaña mundial del desarme. Yo obtuve autorización de la Secretaría para presentar como una propuesta de México la preparación y el lanzamiento de una campaña mundial de desarme. Finalmente, coordinó los trabajos del grupo de los 6 países, logrando así influir en las 2 grandes potencias para que firmaran la paz y la reducción de su armamento nuclear. Yo estoy convencido de que si no desaparecen las armas nucleares, si no se llega a esa total eliminación de las armas nucleares de que habla el comunicado de Ginebra de las 2 superpotencias, indefectiblemente desaparecerá la especie humana, desaparecerá la humanidad. Durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles estuvo presente en la Universidad de Oslo, acompañado de su familia en el histórico recinto, sentado junto a su compañera de Premio Nobel, Alva Myrdal. La ceremonia comenzó después de la llegada del rey Olaf, con una obertura de Beethoven interpretada por la Orquesta Sinfónica de Noruega. El presidente del Comité Nobel, Egil Arvik, destacó los méritos de García Robles, de quien señaló que contribuyó mediante sus tareas y acciones a sensibilizar a la opinión pública mundial sobre los peligros de las armas nucleares. En su discurso de aceptación, García Robles señaló que solo se puede obtener la seguridad mundial mediante el desarme y advirtió que después de 1945, la amenaza de una conflagración mundial es más fuerte que nunca en la historia de la humanidad. Luego propuso la creación de un nuevo premio Nobel para los defensores de los derechos humanos. A new prize devoted to human rights could be established and awarded annually by the same Nobel Committee of Norway, which awards the Nobel Peace Prize. Al final de la ceremonia, fue aplaudido y felicitado por el público presente. Es por ello que México le rinde homenaje, mediante este libro, a uno de sus hombres más ilustres en un mundo donde existen cerebros que son más peligrosos que las armas nucleares, pero también donde hay cerebros que son más poderosos que esas armas nucleares. Como este gran mexicano, Premio Nobel de la Paz, que a 50 años de la firma del Tratado de Tlatelolco sigue vigente con su espíritu libertador y pacifista, con sus leyes y tratados que rigen la paz de las naciones que aún se escuchan
en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un profundo reclamo de justicia universal. Nos indigna el interrumpido aumento de los arsenales que amenazan al mundo con la extinción nuclear, ya sea planeada o accidental. Nos indigna el espectáculo de hombres que pretenden hallarse a favor de la paz cuando preparan la guerra, que confunden su porvenir político con el porvenir de la humanidad. Hace uso de la palabra el doctor Jorge Madrazo Cuéllar. Señor Rector, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, recipiendarios del reconocimiento García Robles, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, por segunda ocasión consecutiva, los universitarios nos reunimos bajo el liderazgo del jefe nato de la UNAM, doctor Enrique Graue, para celebrar la entrega del reconocimiento a Alfonso García Robles, a muy notables e infatigables luchadores por los derechos humanos de los migrantes, en este año todos originarios de los Estados Unidos y de México. Agradezco mucho al señor rector el darme la oportunidad de decir algunas pocas palabras en este evento tan especial. La migración es un fenómeno complejo y creciente que ha acompañado a la humanidad por siempre, desde los primitivos homínidos hasta nuestros días, motivada por muy diversas y dinámicas razones. En nuestro tiempo, la migración está presente en todos los continentes y en la inmensa mayoría de los países, en sus expresiones de emigración, transmigración e inmigración. La población migrante crece hoy más rápidamente que la población mundial en general. Se estima que solo el año pasado hubo 258 millones de personas migrantes en el planeta, lo que equivale al 3.4% de todos cuantos vivimos en la Tierra. Para darnos una imagen más precisa de este número, es más que el doble de toda la población de quienes residen hoy en México. El crecimiento de la gente que migra es abrumador. Apenas al inicio del milenio eran 173 millones de migrantes. De los migrantes actuales, 80 millones son de Asia, 72 de Europa, 25 de África, 10 de Latinoamérica y en nuestra región, América del Norte, hay 58 millones de migrantes internacionales. Solo los Estados Unidos de América tienen 50 millones, lo que representa el 19% del total. Y en esto es el número 1 en todo el mundo. México, nosotros, en el sur, somos el segundo después de la India en cuanto al número de sus habitantes que han dejado su tierra, número que se estima ahora en 13 millones. Esta estadística debe desde luego interpretarse a la luz de la población total de ambos países. Mientras que la India tiene una población de 1.400 millones, la de México es de 123 millones. Válidamente podemos afirmar que en números relativos México ocupa este nada honroso primer lugar mundial. Cada mexicano que se va obligado, que se va de nuestra tierra, representa una pérdida en todos los sentidos y por todos los motivos. Mientras nuestra economía sea casi 20 veces menor a la de los Estados Unidos, la migración binacional seguirá existiendo. El migrante es un sujeto vulnerable y sus derechos son violados y amenazados con enorme frecuencia. Vemos con inusitada repetición las respuestas negativas de gobiernos y de comunidades ante las expresiones migratorias inscritas en la contemporaneidad del network,
instrumentos por los que a través de las yemas de los dedos fluyen toneladas de información a enorme velocidad que para el cerebro humano es imposible procesar y discernir debidamente. Ahí también se generan dolosamente muchos de los estereotipos y los perfiles que acaban por desacreditar al migrante y ponerlo como signo de amenaza y de retroceso. De este modo, la zona oscura del ciberespacio nos constriñe, nos reduce, nos oprime y muchas veces también nos envicia. Hoy ya no sabemos con certeza qué creer, por qué creer, a quién creer. Es la región en donde se prolija las verdades a medias y las mentiras completas. Somos de la idea que la historia ha probado que la migración ofrece las posibilidades para acelerar el crecimiento, enriquecer la cultura y en la estabilidad social y la justicia afianzar el progreso de las naciones. Esta es exactamente lo contrario a la edificación de muros físicos, burocráticos y humanos, al discurso de odio y de separación que en diversas regiones del mundo con desconsuelo escuchamos. Quienes creemos que la migración segura, ordenada y regular, como la ONU ha propuesto en el pacto que está por suscribirse, es un impulso para el progreso, estamos llamados a trabajar con las comunidades para concientizar que no es moral exigir a los demás lo que no se está dispuesto a dar cuando nosotros somos los exigidos. El doble estándar es inmoral y quebranta la paz, esa por la que tanto luchó el embajador y gran jurista Alfonso García Robles. Hoy, muchas de las ojivas nucleares que él mediante la diplomacia combatió están en las palabras y en las acciones con las que tratamos a quienes no han tenido más remedio que emigrar. Al mismo tiempo, me ha cautivado el ver cómo mexicanos pobres han compartido sus pobrezas con hermanos centroamericanos durante las últimas semanas. En esas actitudes radica la verdadera riqueza nacional. Son esos mexicanos los que hacen grande la patria. La violencia como estrategia para ejercer un derecho no debiera ser aceptable. Por eso y por mucho más es que resulta este evento tan importante para México al reconocerse a través de la Universidad de la Nación a importantes luchadores por los derechos de las personas migrantes que en su vulnerabilidad necesitan que el ejemplo de eficacia, compromiso y desprendimiento de los hoy premiados cunda y se multiplique. Todos estamos llamados a hacer algo. La UNAM ha querido demostrar su solidaridad con la diáspora mexicana a través de su programa para el apoyo a los mexicanos en el extranjero, con iniciativas en los órdenes de la salud, la educación y el empoderamiento. A los luchadores que hoy la UNAM reconoce, les expreso mi admiración y mi respeto. Y a estos sentimientos adhiero la súplica de seguir contando con sus convicciones, su trabajo, su ejemplo y su energía. Muchas felicidades. El acuerdo por el que se estableció el galardón que hoy nos convoca, a la letra dice: se instituye el reconocimiento a Alfonso García Robles con el objeto de reconocer en vida o de manera póstuma a servidores públicos o autoridades que en el ejercicio de sus funciones se hayan destacado por realizar labores de defensa, de promoción, protección o garantía de derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. A continuación, se presentan las videosemblanzas y se hace entrega de diploma y medalla a las personalidades que reciben el reconocimiento Alfonso García Robles 2018. Presentamos a ustedes la semblanza de Isabel García.
Vocera de los silenciados, luchadora tenaz de los derechos de aquellos que están en búsqueda continua de una nueva realidad, Isabel García es una defensora de migrantes y refugiados de la frontera de México y Estados Unidos. De carácter solidario y propositiva ante las políticas xenofóbicas, Isabel es fiel combatiente de los responsables de las continuas violaciones a los derechos humanos y civiles en la frontera. Sus acciones sociales y humanitarias surgieron a partir de un hecho trascendental. En abril de 1976, Isabel García brindaba ayuda a los inmigrantes indocumentados de Concilio Manso, un centro comunitario en Tucson, Arizona, cuando integrantes de la patrulla fronteriza, alguaciles federales y el procurador de justicia irrumpieron en el recinto llevándose archivos jurídicos para con ello presentar cargos a los trabajadores por tráfico de personas. Esto, a pesar de que el personal solo apoyaba a los migrantes llenando formularios. Isabel se presentó como voluntaria para hacer valer los derechos de los detenidos. Con este hecho, sin saberlo, ella misma iniciaría un arduo camino en la defensa de los migrantes por más de 40 años. Nacida en Tucson, Arizona, estado que la vio nacer, cursó los estudios de licenciatura en Artes en Educación y Ciencias Políticas en la Universidad de Arizona y el doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho. Al término de sus estudios doctorales, aceptó una beca para investigación de la comunidad Reginald Heber Smith para trabajar en asistencia rural legal en Texas, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos a residentes de bajos recursos. Desde ese entonces, Isabel García amplió el ejercicio de su profesión, defendiendo también a los indigentes, ocupando diversos cargos en términos de defensoría. Durante 22 años se desempeñó como directora de la Oficina del Defensor Legal del Condado de Pima, en apoyo a los desvalidos y a las personas migrantes. Fue jueza pro tempore de la Corte Juvenil del mismo condado y magistrada municipal de la ciudad de South Tucson. Con la convicción de promover el respeto a los derechos humanos y seguir en la lucha contra la militarización de la región fronteriza México-Estados Unidos, Isabel es una de las fundadoras de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, donde actualmente funge como codirectora. Su trabajo consiste en erradicar la discriminación y los abusos por parte de las autoridades. Entre sus logros y distinciones está el Premio Nacional de Derechos Humanos 2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, el primero en ser asignado a quien no nació ni ha vivido en México. En 1990 fue designada vicepresidenta del Comité Asesor de Arizona por la Comisión de Derechos Civiles Unidos en Washington, D.C., y fue honrada como miembro de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses. En los últimos años, ha promovido protestas y realizado manifestaciones en contra de la separación de familias y de la cero tolerancia de la política migratoria del gobierno del presidente Trump. La activista ha manifestado que esa política ha sido un fracaso y debe cambiarse. Isabel García y la Coalición de Derechos Humanos han hecho un esfuerzo por concientizar a la ciudadanía para trabajar en conjunto y exigir cambios en las fronteras y sus comunidades. Es por esta trayectoria que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el reconocimiento Alfonso García Robles 2018 a Isabel García, una mujer cuya labor ha destacado en la defensa y protección de los derechos humanos de migrantes y de aquellos en condición de vulnerabilidad.
Isabel García recibe de manos del señor rector diploma y medalla que la distinguen como galardonada con el reconocimiento Alfonso García Robles 2018. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Antonia Hernández nació en 1948 en la comunidad de El Cambio, Coahuila, México. Es una activista incansable en favor de los derechos civiles de las minorías. Caracterizada por una vida llena de injusticias y discriminación, Antonia Hernández comenzó su trayectoria como defensora de los derechos de los inmigrantes desde muy joven. En junio de 1956, su familia emigró a los Estados Unidos instalándose en el este de Los Ángeles, California. Creció como migrante experimentando de primera mano la pobreza y la desigualdad dentro de las comunidades latinas. Siendo la mayor de 7 hermanos, tuvo que trabajar en el campo durante varios veranos. Por ello decidió nunca desistir en sus estudios, a pesar de lo difícil que era estudiar para un inmigrante. Apoyada siempre por sus padres, en 1970 terminó la licenciatura en Historia en la Universidad de California en Los Ángeles. Posteriormente, ante las injusticias y su propia experiencia como inmigrante, decidió estudiar Derecho en la misma institución. Con ello se dio cuenta de que conocer la ley y trabajar con ella se volvía una alternativa para ayudar a mejorar la calidad de vida de su comunidad y de todos aquellos que se ven en la necesidad de salir de su lugar de origen en busca de una vida mejor. Durante su estancia en la Facultad de Derecho, asistía a las marchas y diversas protestas por la defensa de los derechos humanos y civiles de los latinos. En ese tiempo, trabajó en la Oficina de Asistencia Rural de Santa Mónica, en California. En 1974, se graduó como licenciada en Derecho. Posteriormente, obtuvo la ciudadanía estadounidense. Trabajó en diversas oficinas de ayuda legal, colaboró como abogada en el Centro de Derecho y Justicia de Los Ángeles y luego en la Fundación de Ayuda Legal. Fue en 1979 que Antonia Hernández se convirtió en la primera latina en formar parte del Consejo para el Comité del Senado estadounidense del Poder Judicial. Ha sido desde entonces una activista comprometida con su trabajo, siempre procurando el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Como presidenta del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educativa, algunos de sus grandes logros fueron luchar por los derechos de la comunidad latina en estados como Michigan, California, Texas y Wisconsin. Luchó por el acceso a la educación pública, hospitales y otros servicios para inmigrantes indocumentados. Antonia Hernández es considerada una de las activistas latinas más importantes en Estados Unidos. Ha sido reconocida y multipremiada por su labor en defensa de la justicia social. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el premio otorgado por la Fundación Hispana en la categoría de liderazgo, el premio de Mujeres Abogadas de Éxito Margaret Brenn y el premio de liderazgo de Mujeres Votantes. Actualmente es presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Comunitaria de California, una de las organizaciones filantrópicas más grandes y activas en el sur del estado. También es miembro del Colegio de Abogados de California y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La lucha por los derechos de las minorías aún es larga. Sin embargo, ella tiene la firme convicción de no desistir. Por su trayectoria de más de 40 años en defensa de los más desfavorecidos, la UNAM otorga a Antonia Hernández el reconocimiento Alfonso García Robles 2018.
Antonia Hernández recibe de manos del señor rector diploma y medalla que la distinguen como galardonada con el reconocimiento Alfonso García Robles 2018. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Dedicado a la lucha en defensa de los derechos humanos de los migrantes, brindando apoyo y refugio ante los abusos e injusticias que sufren principalmente en Estados Unidos, el padre Pedro Pantoja Arriola ha sido por más de 50 años un defensor de las causas sociales. Mexicano nacido en San Pedro del Gallo, Durango, en 1945, Pedro Pantoja emigró a los 15 años al país norteamericano para realizar sus estudios sacerdotales que tiempo después complementó en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina en Quito, Ecuador. Cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Coahuila y obtuvo una maestría en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es parte de la Orden de los Jesuitas. Uno de los hombres que marcaron la vida del padre Pantoja en su lucha fue César Chávez, activista y líder defensor de los derechos de los campesinos a partir de los años 50 en Estados Unidos. Desde 1992 se ha dedicado a colaborar con los migrantes dando albergue, servicio jurídico, sanitario, atención psicológica y atención humanitaria. En ese mismo año abrió su primer albergue, Emaús. En 2002 fundó el albergue Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila, conocido como Casa del Migrante Saltillo, el cual ha acogido a más de 50,000 migrantes desde su apertura. A lo largo de los años, se ha dedicado a esta defensa desde la parte individual en el albergue hasta realizar denuncias públicas contra la delincuencia organizada y delincuencia de gobiernos locales y federales encargados de violentar los derechos humanos. El padre Pedro Pantoja ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt del Institute for Policy Studies en Washington y el Premio por la Igualdad y la No Discriminación en 2014 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En 2011 fue reconocido con el Premio Collectiu Ronda en España, además de contar con la creación de un mural en su honor en Saltillo, Coahuila. Actualmente continúa siendo un referente en la difusión y promoción de los derechos humanos de personas adultas, niños, niñas y adolescentes que han tenido que cruzar la frontera con esperanza y sueños para su presente y futuro. La participación del padre Pantoja en foros nacionales e internacionales, con ponencias y conferencias magistrales, han contribuido a la difusión de la problemática en el ejercicio de los derechos humanos de quienes migran desde México hasta Estados Unidos. En la labor del padre Pantoja Arriola en la Casa del Migrante Saltillo se incluye el trabajo intelectual, científico y de investigación, herramientas que contribuyen a fortalecer la información de la migración y entender los retos que enfrentan el presente. Siempre tenaz, se ha dedicado también a la elaboración de documentos como informes, estudios, colaboraciones y textos de difusión del tema de la migración. Actualmente, la Casa del Migrante Saltillo es un referente nacional e internacional que tiene una posición digna con una visión humanitaria de la migración. Su labor ha ayudado a combatir el racismo, la xenofobia, además de denunciar los secuestros, extorsiones, desapariciones, robos, explotación laboral y sexual o cualquier forma de violencia hacia los migrantes. Hasta hoy, Pantoja Arriola continúa en su labor con el apoyo de diversas asociaciones y de la misma población para amparar y proteger sus derechos humanos. Ustedes, al generar esta revolución, esta rebelión social silenciosa del oprimido hacia un mundo nuevo, ahora la historia se inscribe a partir de ustedes en el mundo, ¿no? No hay historia social, no hay fenómeno social tan importante como la migración. Por su labor en la defensa y la lucha a favor de los derechos y el bienestar de las personas migrantes,
la Universidad Nacional Autónoma de México otorga al padre Pedro Pantoja Arreola el reconocimiento Alfonso García Robles 2018. El padre Pedro Pantoja Arreola recibe de manos del señor rector diploma y medalla que lo distinguen como galardonado con el reconocimiento Alfonso García Robles 2018. Jesús Chuy García nació en una comunidad del municipio de Tepehuanes, al borde de la Sierra Madre, en Durango, México. Su padre fue trabajador agrícola dentro del programa Braceros, instrumentado por el gobierno de Estados Unidos en los campos de California, Kansas y Texas durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia se mudó a Chicago cuando Chuy tenía 10 años. Primero se establecieron en Pilsen y luego en el vecindario de La Villita, donde vive actualmente. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Planificación Urbana en la Universidad de Illinois, en Chicago. Antes de graduarse, trabajó como asistente legal ayudando a inmigrantes provenientes de México y a familias de bajos recursos. Jesús Chuy García, con residencia permanente en los Estados Unidos desde 1965, ya es un consolidado líder progresista, miembro del Partido Demócrata. En el 2015, fungió como líder nacional de su partido. Se postuló a la alcaldía de la ciudad de Chicago, elección que perdió. Sin embargo, gracias a un fuerte apoyo y la aclamación de su comunidad, compuesta en buena parte por migrantes, ha continuado expresando su voz en cuestiones de política local y nacional. Su puesto más reciente era el de comisionado del 7º Distrito en la Junta del Condado de Cook. El 20 de marzo de 2018, obtuvo el 68% de los votos en las elecciones primarias, lo cual le llevó a ser el candidato electo para participar en el proceso electoral del 6 de noviembre, con miras al Congreso de los Estados Unidos. Jesús Chuy García será el primer representante federal de origen mexicano de Illinois en el Congreso norteamericano después de ganar las elecciones primarias, lo que representa una respuesta progresista de Chicago al régimen derechista de Donald Trump. Su lucha incluye no solo la defensa de inmigrantes, también el apoyo a la educación pública gratuita, incremento al salario mínimo y la protección de los derechos de las mujeres. Al ganar las elecciones primarias, Chuy García declaró que llegará a Washington para continuar con la lucha a favor de los migrantes y enfrentar las políticas de Donald Trump. El hecho de que probablemente ganemos una mayoría en la Cámara de Representantes inicia una nueva etapa en la política electoral de los Estados Unidos, donde puede prevalecer el razonamiento y la ciencia y tomar en cuenta en realidad cuál es el interés de la nación en el futuro. La inmigración tiene que ser una parte integral porque es lo que crea la fuerza económica del país. Hay que ser razonables y hay que movernos sobre reformas migratorias. Chuy García ha recibido diversas distinciones por su labor incansable a favor de la justicia social y los derechos humanos y ha formado parte de las juntas directivas de varias organizaciones. En las elecciones del 6 de noviembre, celebradas en los Estados Unidos, Jesús Chuy García se convirtió en el primer inmigrante en llegar al Congreso con casi el 90% de aceptación para representar al 4º Distrito Congresional de Illinois. Después de confirmarse su triunfo, durante una conferencia de prensa, se pronunció a favor de los inmigrantes.
Mañana voy a Washington para detener la práctica de culpar a los inmigrantes por los problemas de nuestro país. Por su valiosa labor y su incansable lucha a favor de los derechos de los migrantes, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga el reconocimiento Alfonso García Robles 2018 a Jesús Chuy García. García, recipiendario del reconocimiento Alfonso García Robles 2018, no está presente con nosotros el día de hoy debido a que en las elecciones federales en los Estados Unidos del pasado 6 de noviembre fue electo como congresista por el Partido Demócrata por su distrito en el estado de Illinois. Los trabajos para la instalación de la nueva legislatura iniciaron ayer y ello le impidió acompañarnos en esta emotiva ocasión. Recibe con su representación el doctor Javier Laguna, director de la sede de la UNAM en Chicago, quien a su vez leerá el mensaje que Jesús Chuy García envía a todos ustedes. Con su permiso, señor rector, daré lectura a la carta que le envía Jesús Chuy García con motivo de este homenaje y este reconocimiento que se le otorga. Sin antes no dejar de comentar que Chuy García, como se le conoce cariñosamente en Chicago, ha sido un extraordinario amigo de nuestra universidad, de nuestra sede, y ha apoyado incansablemente la expansión de nuestros programas a la comunidad migrante en la ciudad de Chicago. Doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido doctor Graue y distinguidos miembros de la comunidad universitaria que presente. Me siento muy honrado por la distinción que hoy se me hace en esta casa máxima de estudios al otorgarme el reconocimiento que lleva el nombre del Nobel mexicano Alfonso García Robles, luchador extraordinario por la paz y los derechos humanos. La Universidad Nacional Autónoma de México no nada más es una de las mejores y más antiguas universidades del mundo contemporáneo, es y ha sido el alma mater de decenas de miles de inmigrantes y emigrantes de este y los demás continentes. En ella han aprendido, se han educado y se han formado cientos de miles de personas bajo la libertad y respeto de las ideas, la cátedra y la crítica. La aportación de la UNAM a la sociedad mundial en los campos del humanismo, la ciencia y la cultura y las artes es enorme. Es por eso que para mí, como mexicano y emigrante, esta distinción con la que hoy me honran significa un poderoso incentivo para seguir luchando por los derechos de los trabajadores, de los inmigrantes y los jóvenes en los Estados Unidos de América, como lo he venido haciendo por más de 4 décadas. Lamento mucho el no poder asistir para recibir tan importante reconocimiento. Mis nuevas obligaciones como congresista federal de los Estados Unidos me lo impiden. Lo que no me impiden es agradecerles profundamente por este reconocimiento y reiterarles mi compromiso de seguir luchando por los derechos de nuestra comunidad, la justicia y la paz desde el Congreso de los Estados Unidos de América. Por mi raza hablará el espíritu, congresista electo Jesús Chuy García. En representación de quienes hoy han recibido el reconocimiento Alfonso García Robles 2018, escuchemos la intervención de Antonia Hernández. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes aquí. Y quiero felicitar a Isabel García, a Chuy García y al padre Pedro Pantoja Arreola, compañeros en esta
ocasión. Y también quiero decir que para mí es un honor y un privilegio recibir este conocimiento en nombre de el señor Alfonso García Robles, una persona que dedicó su vida para paz en este mundo. Pero al mismo tiempo que tenemos el privilegio de todavía existir en este mundo, tenemos muchos problemas. Estamos viviendo en una época donde el odio y la discriminación reina en este mundo. Y en este momento es apropiado recordar la vida del señor García Robles, porque él siguió en su visión de tener una vida para todos en este mundo. Para mí es algo muy especial. Como se ha dicho, yo soy inmigrante. Nací en el ejido El Cambio, Torreón, Coahuila. Y soy muy conocida de los problemas del inmigrante. Mi papá, Manuel Hernández, nació en El Paso, Texas, y fue deportado durante la depresión de las 30s. Y por eso se conoció y creció en México. Se casó con mi mamá y allí es donde nacimos. Pero él reconoció que para nosotros la vida sería mejor en los Estados Unidos, que íbamos a tener mucho más oportunidad. Y yo de 8 años dejé a mi rancho y me fui a uno de los ciudades más grandes del mundo y experiencié lo que es ser inmigrante, la discriminación, y no solo del americano, pero sino del mexicoamericano. De nena me decían la mojada, porque en el 1956 no había tantos inmigrantes. Y sí sufrimos, pero al mismo tiempo tuve mucha oportunidad que tal vez no la podía tener en esta nación. Tuve la oportunidad de educación, en la oportunidad como mujer ser una de las primeras empleadas por el Senado de los Estados Unidos. Y yo decidí seguir la carrera de leyes porque sabía que en los Estados Unidos, una nación de leyes, podía usar las leyes para proteger personas como yo, para promover y proteger esos derechos del inmigrante, no solo mexicano, pero de todo el mundo, para promover y prevenir la discriminación que existe no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y para ustedes los mexicanos, y yo me considero como mexicana, tenemos que ser ejemplo de tratar a los inmigrantes mejor, porque sabemos, todos nosotros tenemos amigos, familiares que han tenido que dejar esta nación, no por gusto, pero por necesidad. Y así es de que ahorita el problema que está pasando en Tijuana, los sacrificios de esas personas que han pasado por esta nación, tenemos la oportunidad de enseñarle al mundo que somos mejor que los otros. Y hasta este tiempo no nos hemos comportado muy bien. Yo tengo una casa en Baja California y sé los sufrimientos de esas personas. No solamente es las que llegan de Centroamérica y otras naciones, pero de las personas que han sido rechazados por los Estados Unidos. Y así es de que lo que digo y les pido a los mexicanos es que reconocemos the humanity que el señor García Robles nos enseñó y que sálganos más de otros. No somos una nación muy rica, pero tampoco tan pobre.
Y tenemos que compartir esos recursos, porque como se ha dicho, esta nación ha exportado más personas a otras partes del mundo, pero especialmente a los Estados Unidos. Así es de que yo soy un ejemplo de las personas que están peleando, como Isabel, como el padre, como Chuy, para los derechos civiles. Y por eso acepto esto, en parte por todos los inmigrantes que han dejado esta nación y otras naciones para buscar una mejor vida. Muchísimas gracias. En nombre de la UNAM, escuchemos a continuación las palabras del doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vigers, distinguidísimas personalidades galardonadas el día de hoy con el premio Alfonso García Robles, muy apreciada mesa de honor de esta ceremonia, personalidades todas que nos acompañan el día de hoy, muy buenas tardes. Para mí es un altísimo honor, inmerecido, dirigir a ustedes estas breves palabras en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector Enrique Graue señaló hace un año que este premio es un reconocimiento a la paz entre los hombres y mujeres del mundo, premio que surge del respeto a los derechos humanos. Sí, cada ser humano lleva en las venas sangre y energía de los migrantes. A cada vida pretérita, presente y futura, podrían acompañarla memorias de ancestros remotos o recientes que tomaron la dificilísima decisión de arrancarse del terruño para salir a proveerse de sustento y seguridad, entre otros bienes y valores. Los aztecas fueron migrantes. El símbolo de la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México es un pie caminante, y una posible etimología de Nicaragua nos indica que hasta aquí llegaron los nahuas. Por lógica empírica, toda ciudad, villa o comunidad ha sido fundada por quienes buscaban un sitio propicio para su bienestar. La orgullosa Nueva York es hija de la migración. Personas de carne y hueso, muchas veces con sus hijos y padres de la mano, recorrieron miles de millas para fundar San Francisco, Durango, Bremen, Damasco, San Fernando. En resumen, el asentamiento por excelencia, la urbe, es fruto del movimiento por excelencia, el desplazarse de personas, incluso el migrar. Numerosas manifestaciones de cultura, educación, conocimiento, ciencias, artes, civilización y asentamiento son asimismo fruto de la movilidad humana, muchas veces en el filo o en el corazón del drama. Aristóteles huyó de Atenas para que los atenienses no lo sacrificaran como habían sacrificado a Sócrates. Aristóteles había salido de su natal Estagira para obtener fuentes de conocimiento y siempre sufrió de algunos malquerientes que lo veían como un extranjero en aquella Atenas de la que hoy es un símbolo. Leonardo da Vinci recorrió 100 sitios en busca de estímulos para el intelecto y la sensibilidad. Sor Juana salió de Nepantla, en migración que hoy llamaríamos interna, para acercarse a más libros, poesía y ciencias en la ciudad de los Palacios, México. René Descartes se escapó de Francia a Holanda para escribir el discurso del método. Van Gogh se escapó de Holanda a Francia para refundar la pintura universal y legarnos la noche estrellada.
Años antes, en ese mismo siglo XIX, Justo Sierra Méndez había dejado Campeche para venir al sitio donde le fue posible fundar instituciones nacionales como el Ministerio de Instrucción y la Universidad Nacional de México, esta en 1910. José Vasconcelos se definió como Ulises, el viajero inmigrante mítico por excelencia. Vivió de niño en Piedras Negras y terminó visitando América Latina para vivir en carne propia, escudo y lema de la universidad. Antonieta Rivas Mercado recorrió angustiadas tierras en busca de una correlación entre su alma, sus pasiones, sus propósitos y su entorno. Pablo Picasso asedió París y más tarde el sur de Francia, buscando escenarios desde donde pudo pintar obras que tienen como escenario su península ibérica natal, hasta culminar con el Guernica. Octavio Paz fue un migrante por Estados Unidos a principios de los años 40 y, según lo señala su biógrafo Guillermo Sheridan, se movió por tierra desde California hasta Nueva York, donde fue a encontrarse con otro migrante, el poeta y acuarelista José Juan Tablada. México recibe a su vez a miles de norteamericanos en San Miguel de Allende, en el centro del país, en San Cristóbal de las Casas, en el sur, en La Paz y en Santa Paz. Y el propio don Alfonso García Robles salió de su Zamora, Michoacán, de la que ahora es hijo dilecto, para moverse por el mundo en defensa de derechos humanos y de escenarios de paz. Desde luego también tenemos los hitos emblemáticos de la mutua fertilización por la generosidad de México tras la Guerra Civil Española a fines de los 30 y los golpes de militares en América Latina durante los 70. Estos ilustres ejemplos confirman, sí, que la educación y la cultura, la justicia y las artes son hijas de la migración, como lo son las ciudades. De alguna manera lo señala así nuestra galardonada Isabel García, y la cito. Nos dice ella: los inmigrantes han contribuido y continúan contribuyendo mucho a nuestra sociedad. Son seres humanos que merecen respeto hacia sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a trabajar y a sobrevivir, así como el derecho a ser libres de las interpretaciones inconstitucionales de las leyes. El rector de nuestra universidad ha contribuido a que la migración y los derechos humanos, entre ellos el derecho a la paz, a la justicia, a la dignidad, sean asuntos cada vez más visibles y estén presentes en la agenda pública dentro y fuera de nuestras fronteras. Basta mencionar aquí 3 ejemplos: un seminario universitario, una muestra de cine y una aplicación tecnológica. El Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación realiza desde mayo de 2017 una labor frenética de investigación y vinculación entre especialistas para compartir experiencias y resultados en torno a todas estas realidades. El cine activo de Alejandro González Iñárritu, Carne y Arena, permite a los espectadores vagar por una fría noche desértica en la frontera mientras las patrullas cazan personas como si no fueran seres humanos con derechos y garantías elementales. Y una aplicación, una app, hoy se descarga gratuitamente y permite comparar la pronunciación de vocales en español, en náhuatl y en inglés como una modesta ayuda a quienes deben abandonar la casa protectora de su lengua materna y procurarse una pronunciación no discriminatoria de la segunda lengua e incluso tercera. Esta aplicación, que aprovecha las tecnologías contemporáneas, permite comparar con imágenes y sonidos la posición de nuestra boca al pronunciarse las 5 vocales del español, las 4 vocales del náhuatl vivo de Guerrero y las 13 vocales del inglés. Otro premio Nobel, Gabriel García Márquez, fue migrante en los años 50 y 60 por Estados Unidos y México y tuvo asiento definitivo a unos cuantos metros de aquí, en este mismo Pedregal de San Ángel. Al inicio de 100 años de soledad nos dice: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. En un libro reciente de nuestra Universidad Nacional, Carlos Monsiváis, evocando el 1968, nos decía que en aquella época no se usaba tanto la expresión derechos humanos y que la noción de autonomía que se mencionó y fue clave en aquellos tiempos
abarcaba de alguna manera la noción de derechos humanos que, repito, no se mencionaba tanto entonces. Pues bien, si definimos la novedad del mundo por las cosas que aún no tienen nombre o no se mencionan suficientemente, deberemos decir que el mundo de los derechos humanos, con este concepto y de acuerdo al testimonio vivísimo de Monsiváis, hace medio siglo no se mencionaba todavía de ese modo y más bien formaba de otro concepto fundamental. Un cuarto ejemplo del esfuerzo de nuestra universidad es precisamente la creación y concesión del reconocimiento a Alfonso García Robles. Pedía a don Alfonso se constituyera un premio anual honorario dedicado a los derechos humanos. De alguna manera, el reconocimiento que lleva su nombre realiza ahora ese deseo. Y es que los premios contribuyen a hacer visible un esfuerzo, una narrativa, una historia de vida. Este reconocimiento se une a las letras de oro en el muro de honor del Salón de Plenos del Honorable Congreso de la Unión. Gracias a don Alfonso García Robles, gracias a ustedes, gracias también a esfuerzos como los del doctor Luis de la Barreda, de Luis Raúl González Pérez, a quien enviamos un saludo, y de las comisiones de derechos humanos. Está aquí presente también un extitular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo. Hacemos posible que conceptos como derechos humanos, desarme y migración contribuyan a que las personas se vean cobijadas y protegidas desde leyes que permitan dar nombre y marcos de referencia a numerosísimas circunstancias humanas. Escribe el padre Pedro Pantoja Arreola, lo cito: con la migración se trata de abrir las puertas a quienes vienen de estar encadenados por el hambre y la violencia, y estamos hablando de la gente más empobrecida que solo está ejerciendo el derecho humano de buscar una vida mejor para ella y sus familias. Y eso es y deberá ser siempre un derecho universal. Por su parte, Antonio Hernández nos dice: el trabajo de mi vida se ha dedicado a asegurarme de que todos tengan un lugar a la mesa, y estoy orgullosa del progreso que hemos tenido por medio de este Fondo Educativo de Defensa Legal mexicano-estadounidense. Se trata, en fin, de experiencias de vida, de narrativas de vida, de esperanza y expectativas de progreso gracias al esfuerzo compartido. Así lo expresa Jesús Chuy García. Nos dice: creo que lo que ha sido más consistente de mi vida pública, no solo electoral, sino también el sector social, es mi trabajo comunitario, la lucha por la justicia social, por cambios fundamentales con respecto a la igualdad de la sociedad. Yo me he dado cuenta de que terminamos pareciéndonos un poco a aquellas palabras que más pronunciamos. En los últimos 50 años, estas tierras han pronunciado mucho, cada vez más, palabras como derechos humanos y migrante. Repitámoslas muchas veces más en acciones positivas como las de ustedes, con especial énfasis en mujeres migrantes, niños migrantes, adultos mayores migrantes. Yo quiero parecerme un poco a la palabra gracias. Por eso les digo 1000 veces gracias. Es así como damos por terminada esta ceremonia. A todas y todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes.